Saludos queridos estudiantes, soy Holger Pinto, profesor de la especialidad de Ciencias Sociales y les doy la más cordial bienvenida a nuestra aula virtual. Hoy trataremos o continuaremos con nuestro tema de la revolución industrial y conversaremos sobre la segunda revolución industrial y sus características y cómo se desarrollaron en nuestra historia universal. Bueno, vamos a conocer entonces un poco sobre algunas características que se comenzaron a dar en este momento. Comenzaron a emigrar gran cantidad de personas y comenzaron a ir a ciudades importantes, en las cuales se comenzaron a desarrollar industrias grandes y eso generó que se desarrollen trabajos específicos también dentro de estos espacios y se comenzaron a alejar de lo que sería el agro. También comenzaron a emigrar al extranjero a muchos otros países de fuera de los países en los que se encontraba. Comenzó a darse un gran movimiento de viajes y muchos de ellos comenzaron también a viajar a lo que sería la zona de América, Estados Unidos, y tuvieron una gran cantidad de emigrantes que llegaron a este país. De igual forma llegaron de zonas como de Asia, ubicándose o del Oriente, llegaron también a Inglaterra, Alemania, a diferentes lugares, desarrollando la primera e incipiente desarrollo tecnológico que se tenía. La migración fue muy intensa, de ida y de vuelta, inmigrantes y emigrantes que se dieron a diferentes ciudades de estos países como Inglaterra y Alemania, lo cual generó que la población aumente. Sumado a eso, también era de que las medicinas comenzaron a desarrollarse y comenzó a crecer la tasa poblacional que se tenía, ¿no? Entonces, entre los años de 1870 hasta 1914, eh, se pasó de 300 a 400 millones de personas en Europa. Y ese aumento de crecimiento provocó que las ciudades crezcan y que en algún momento se emigre hacia el exterior. Dicho esto, surge entonces una transformación económica muy grande, que fue producto de la primera revolución industrial que ya lo habíamos observado en la clase anterior. Pero en esta segunda revolución hay algo muy importante, el desarrollo de algunas nuevas tecnologías que ahora vamos a conocer, basadas en lo que sería, por ejemplo, el petróleo y la electricidad. Nuevas fuentes de energía, muy aparte del carbón, que comienzan a generar nuevos sectores industriales, nuevas máquinas que se crean mayor eficiencia y entonces se necesita mano de obra especializada o menos mano de obra. Entonces los cambios se comenzaron a dar y eso generó que en un futuro muchas personas y su trabajo se ha comenzado a eliminarse por el de algunas máquinas y esto trajo otro tipo de problema posterior. Pero como estas máquinas sí necesitaban de operarios, de una buena cantidad de operarios, comenzaban a ser justamente este grupo obrero que antes no existía. Y la gente comienza a desarrollarse imperios coloniales producto de dinero que se comienza a crear o recrear en estos lugares gracias a estas empresas. Hubo una nueva tecnología basada en el desarrollo de fuentes de energía, como por ejemplo la electricidad. Hubo una gran y encarnizada rivalidad por quién manejaba la electricidad entre dos personas muy importantes, como es Tomás Alva Edison y Nikola Tesla. Ambos descubrieron la electrificación y es más, Tesla es el que realmente pues descubre y tiene muchos avances, pero lo que pasa es que Tomás Alva Edison trabaja lo que sería la energía alterna, que permite que lo podamos transmitir o utilizar a través de muchos aparatos de mejor forma que lo que la electricidad normal utilizada por Tesla se tenía. Tesla era un científico increíble que hasta tuvo experimentos asombrosos
desarrollados justamente para el uso de la electricidad. Pero la electricidad tampoco no fue solamente la única joya de esta época de la Revolución Industrial. Bueno, la electricidad permitió utilizar otros aparatos que después se comenzaron a inventar producto del uso de la electricidad. Pero bueno, vamos a avanzar. También aparte de la electricidad se utilizó el petróleo que sirvió para la nueva maquinaria móvil que se iba a tener, como por ejemplo los automóviles, tanques, barcos, submarinos y demás que van a utilizar justamente el petróleo como fuente de energía para el funcionamiento de sus motores. Se desarrolló mucha tecnología en ámbito de motores, por ejemplo, y que después permitió pues que las personas no solamente tengan una gran cantidad de empleos para producir en gran cantidad y en masa, sino que se pueda realizar algún tipo de producción en cadena como la que nos habla Ford o Taylor, a través de Taylor de cadena de personas que tenían especializaciones para cumplir algo y Ford para que se ensamble en gran cantidad varias cosas hasta llegar a tener un producto final. Entonces, esas cadenas de trabajo son muy importantes para la organización de las empresas en ese momento y ahí teníamos una gran cantidad de obreros trabajando en estas empresas. Se desarrollan entonces nuevos sectores industriales que son importantes como por ejemplo la metalurgia, la industria eléctrica, la mecánica y la industria química. Estos han venido a dar un cambio abismal en las industrias que vamos a tener nosotros. Los químicos también se desarrollaron en gran cantidad gracias al petróleo, ¿ok? La mecánica es gracias a través de diferentes aparatos que ahora permitían utilizar de repente algún tipo de combustión. La industria eléctrica permitió dar luz y electricidad a diferentes aparatos que se desarrollaron y la metalurgia, bueno, pues es la fundición y el trabajo de materia para llegar a tener los productos de los que estamos hablando anteriormente. Pero a la par también existieron mejoras agrarias. Hubieron aparatos como los tractores que se comenzaron a diseñar con el objetivo de plantar en más cantidad sin necesidad de animales y de forma mucho más efectiva y en más espacio territorial. Entonces podías producir mucho más y ganar más dinero. Entonces el agro también cambió y se utilizaron, por ejemplo, abonos químicos que eran mucho más baratos y más eficientes que los abonos naturales, como por ejemplo los abonos como lo de guano de las islas. Entonces se cambió diametralmente la producción de alimentos. Inclusive se comenzaron a conservar algunos alimentos que permitían que los tengas en algún tiempo determinado sin que se estén malogrando. Y eso es un avance tecnológico muy importante. El transporte y las comunicaciones también se modificaron. Ya teníamos los famosos tranvías que comenzaron a utilizar la electricidad, ferrocarriles, metros y demás. Y también teníamos el motor de explosión que permitía el uso de los primeros automóviles a partir de 1886 y toda la industria que se derivó producto de estos inventos. También se realizó el primer vuelo a través de los hermanos Wright en 1903. Claro, era un vuelo relativamente pequeño de un espacio a otro, pero que por primera vez tenía un aeroplano que permitía volar y mantenernos en el aire, ¿no? Entonces esto fue el primer inicio de la aviación. También se creó las conexiones eléctricas a través del inventor Bell en 1876. Tenemos el fonógrafo de Thomas Alva Edison, también en el año de 1877, que permitía tener música y escuchar justamente las canciones que nosotros queríamos y ese es un adelanto tecnológico producto al uso de la electricidad. Se creó también el primer cinematógrafo y que fue el invento de los hermanos Lumière eh, y que esto sucedió en el año 1885. Este es el primer cinematógrafo Lumière como una imagen que se hacía para promocionar las películas que ellos tenían y que la gente venía a verlos en un ecrán gigante, lo que hoy en día utilizamos como cine.
Muy bien. Luego también se logró crear lo que sería la radio a través de el invento de Marconi en 1906 y que también permitió las comunicaciones y que fue también la base de comunicaciones para la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora, la concentración financiera o bancaria permitió la creación de bancos, lugares en los cuales se tuviese el dinero, se ahorre y se invierta en diferentes negocios y alguien te conceda la oportunidad de seguridad de tu dinero sin que se pierda con una cantidad de interés por tenerlo él. Ahora él con ese dinero lo va a invertir y va a ganar mucho más dinero y sin necesidad de tener plata suya, sino hace negocio con plata de otras personas. Destacan algunos bancos como el Deutsche Bank en Alemania y el Crédit Lyonnais en Francia, que permitieron justamente el desarrollo de la economía en gran cantidad y generó muchísima riqueza con el dinero de otras personas. Bueno, y a esto quiero llegar. Esta situación que se dio gracias al gran desarrollo de la revolución industrial generó la creación de un nuevo movimiento de personas, trabajadores que estaban en esta industria, que trabajaban más o menos entre 12 a 16 horas en todos los empleos para ganar un dinero que era relativamente poco. Y esto generó algunas ideas en algunos pueblos, algunas ideas posteriores que permitieron justamente el desarrollo de lo que serían las guerras, ¿no? Entonces nosotros íbamos a encontrar todo lo que sería lo de la Primera Guerra Mundial, producto justamente de este gran movimiento obrero, gente que comenzaba a reclamar sus derechos de trabajo y de dinero, de ingreso respectivo al esfuerzo que ellos estaban haciendo. Entonces nosotros vamos a dejar ese tema hasta ese punto y bueno, o sea, haciéndoles conocer que esto es un tema muy importante que vamos a tratar en otro momento justamente sobre el desarrollo de las luchas sociales dentro de los países que estaban en la industrialización. ¿Qué actividades vas a tener en esta oportunidad? Bueno, identifica las principales características de la segunda revolución industrial y te voy a solicitar que las organices en un mapa conceptual. Luego responde lo siguiente: cómo económica y socialmente la segunda revolución industrial cambió el mundo, y espero de que me lo puedas fundamentar con argumentos importantes y señales ejemplos sobre ello. Por último, ilustra estos inventos de la segunda revolución industrial para que siempre los puedas recordar. Bueno, creo que eso es todo. Con eso terminamos nuestra sesión, agradeciéndole a todos ustedes y esperando encontrarlos en la siguiente sesión, hablando mucho más sobre nuestra historia.